Oye, Manuel, ¿han vuelto las tipas? ¿Han vuelto las tipas? Creo que no, creo que estamos a salvo, Richard, esta vez. Pues vamos a empezar ya. Por fin solos. ¡Al babardaje! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, babarderos y babarderas del mundo, a una nueva entrega de este podcast, la número 8 ya. ¿Qué te parece, Manuel? Buenos días a todos, tardes, noches. Sí, ya la 8, esta vez no nos equivocamos. Me parece súper bien, ¿eh? Aquí que empezamos nosotros, plan diversión, y así seguimos. Y seguimos con la misma ilusión, pero ya hemos tenido dos... Y las mismas cervezas. Y las mismas cervezas, sí. Pero ya hemos tenido 2 episodios con invitados. ¿Qué te parece? Yo me lo pasé muy bien en los dos. Me lo pasé, la verdad es que muy bien. El especial Inmigrantes en Suiza y el Puti Podcast, que fue súper divertido. Sí, para mí ya es un éxito este podcast, solo por el hecho de haber reunido a nuestros amigos y pasarla tan bien. Sí. Y esperemos que os hayan gustado a vosotros también. Y nada, vamos a empezar con este. Sí, y tengo la pregunta sorpresa, Richard. La pregunta que no debes explicar. El Señor de los Anillos. ¿Qué prefieres, los libros o las películas? Siempre los libros. Ok, perfecto, empezamos. Empecemos. Y vamos a empezar con una primera pregunta que es un poco general, pero luego te la voy a intentar un poco focalizar. ¿Somos afortunados? Y cuando digo eso me refiero a, bueno, en el mundo hay muchas personas, 8.000 millones, cerca de 8.000 millones, y obviamente no todos tienen el nivel de vida. Nosotros hemos nacido y criado en España, ahora vivimos en Suiza, y los problemas que tenemos son diferentes a los que puede haber en otro lugar. ¿Somos afortunados por haber nacido aquí? O... Hombre, si lo vemos desde esa perspectiva, es evidente que somos afortunados, ¿no? Y también yo creo que somos afortunados también por la época en general que vivimos, ¿no? O sea, creo que es mejor nacer ahora que, no sé, en plena guerra mundial o hace 1000 años, en cuestiones de tecnología, de calidad de vida. Pero creo que sentirse afortunado y ser afortunado son dos cosas muy diferentes. Yo no sé si me siento afortunado. Creo que eso también depende de las circunstancias de cada persona. Claro, y pues, porque aunque digamos que somos afortunados, tal como has dicho, yo también pienso lo mismo, tanto por el lugar del nacimiento como la época. No deja de ser la época más larga de paz en Europa que ha habido en la historia. Sí. Pero obviamente dentro de nuestra fortuna, nuestra suerte, tenemos nuestros problemas, obviamente, que serán diferentes a los de otra persona que viva en Estados Unidos, Noruega, o México, o Argentina, o Sudáfrica. Pero no dejan de ser problemas. Exactamente, a mí no me gusta como relativizar ese tipo de problemas, porque cuando uno está deprimido, aunque esté en una casa de oro, no deja de pensar que todo es horrible. Entonces, llegar y decir, oye, hay gente que en nuestros países más pobres o en África no tienen para comer, ¿cómo tienes el derecho de estar deprimido? Me parece que no depende tanto de que objetivamente tengamos más o menos. Yo viví en México, yo vi mucha gente con problemas económicos, con una peor calidad de vida objetivamente que en Suiza o Inglaterra o algunas personas que he conocido, pero los vi mucho más felices y digamos que su fortuna a lo mejor era sus circunstancias personales o claro, dicen o amigos. Que el dinero no da la felicidad, ¿no? Sí, claro, totalmente. Entonces, es más afortunado el tipo que está en Noruega con una buena vida, sí, pero a lo mejor es mucho menos feliz. A lo mejor es... O sea, que el mexicano, digo, que aquel tipo que, sí, que está ahí disfrutando de la vida. Que hay gente que disfruta más a lo mejor del sol mexicano con menos que el noruego que viva en penumbra 6 meses al año y tenga todo cubierto.
No, sí, eso está claro, eso está claro. Además, la fortuna no solo es, digamos, lo exterior, sino también a lo mejor lo personal, lo genético, ¿no? Si tú has nacido con una genética privilegiada, inteligencia privilegiada, una capacidad de enfrentar los problemas, resiliencia, es mucho más afortunado que la gran mayoría del planeta, aunque vivas en peores circunstancias. ¿No te parece? Sí, está claro, está claro. Pero no hay nada más que decir, Okay. es así. Vale, pero puedes ser feliz con menos, eso está claro. Yo creo que objetivamente podemos decir que somos afortunados. Pero te pregunto personalmente, ¿tú te sientes afortunado con lo que te ha tocado vivir? Sí. Sí. Incluso con las cosas malas o más tristes o que me ha pasado, me considero afortunado. Porque, bueno, vivo en Suiza, que es un país del primer mundo. Afortunadamente tengo un trabajo más o menos asqueroso. Pero tengo una hija que me quiere, estamos a gusto. Con mi mujer, bueno, el trato es más o menos cordial. Tengo aquí mis amigos, mi familia está bien. Entonces, sí, yo me siento afortunado. No tengo... A ver... ¿cambiaría algunas cosas de mi pasado? Pues, probablemente las haría de otra manera. Pero... no me arrepiento de cómo lo he vivido. Ah, perfecto. Yo, por ejemplo, a veces no me siento afortunado, aunque esté feliz. O sea, creo que a lo mejor yo soy un poco ambicioso. Me parece que... claro, no me puedo quejar de estar viviendo en Suiza, de las posibilidades que he tenido, de que hasta la fecha ha habido más o menos salud, de que tengo en el amor y el dinero, pues no me puedo quejar, todo bien. O sea, de verdad no estoy en la pobreza. Pero yo creo que comparo un poco con la gente que está a mi alrededor y a veces pienso que ser afortunado es mucho más, ¿no? O sea, es de verdad tener muchas facilidades. Como yo no siento que haya tenido tantas facilidades, no diría que me siento afortunado, aunque sepa que objetivamente soy afortunado, ¿no? Y eso, pues, a veces... O sea, que sientes que tú lo has tenido que trabajar más que otras personas. Sí, o sea, que no me ha sido fácil. Y cuando hablo de fortuna o suerte, me parece que casi un regalo, ¿no? Que llegó y hiciste poco esfuerzo. A mí me parece que me ha costado llegar a donde he estado. O sea, que... Pero igual, bueno, sería injusto pensar que no es fortuna. Pero al final es un esfuerzo que te vale una recompensa, ¿no? Sí, pero yo, así como lo veo, la fortuna es como algo que no depende de ti, ¿no? Bueno, sí. Y también te digo de sentir, porque voy a repetir que objetivamente es obvio que soy de los 1%, 2% de la historia, menos, 0. Algo por ciento en toda la historia de la humanidad en cuanto a fortuna, ¿no? Yo creo que todas las personas que vivieron hace 1000 años eran menos afortunadas que nosotros. Sí, posiblemente. Así que bueno, épocas como... Y seremos menos afortunados que los que vengan después. Eso espero. No, eso esperamos. Depende también de nosotros, ¿no? Pero sí. No sé, es una cosa que lo he sacado aquí un poco porque un poco el meme este de los problemas del primer mundo, ¿sabes? De, se me ha roto el iPhone, no sé qué voy a hacer. Entonces, sí, bueno. Por eso lo había sacado, pero bueno. Hay que relativizar, porque realmente hay una youtuber mexicana muy famosa que tiene un vídeo que se hizo viral porque ella decía y le agradecía a sus seguidores de haber estado con ella en los momentos más difíciles que ella había vivido, y mencionó 2 momentos que a mí me dieron mucha risa. Uno fue cuando perdí mi iPhone en la marina y cuando perdí mis chanclas. Es que son momentos duros. Momentos durísimos, ¿no? Son momentos durísimos. Está el desembarco en Normandía y la pérdida de la chancla. Me parecía mentira, pero no, de verdad lo dijo en directo. Entonces, bueno, hay que relativizar un poco. O sea, además ella es probablemente pero millonaria, a lo mejor. Claro, al final, para ella, esos son sus problemas.
que no dejan de... claro, que no dejan de ser problemas para ella, pero aunque para ti te parezcan de risa, pero para ella es un problema. Digamos que la base de la pirámide de Maslow lo tiene completo, entonces sí, hay que... en la cúspide es lo que la falla. Y mi profesor de filosofía decía que la filosofía empezó cuando tuvimos las necesidades básicas cubiertas, entonces buscamos otros problemas, ¿no? ¿Por qué nací? ¿Qué es la vida? Claro, cuando tienes hambre y lo que te toca es buscar, no buscar la manzana o cazar el mamut, ahí no te importaba de dónde venías, dónde ibas. La unión hipostática no se te pasa por la cabeza. No, está claro. Ni si el ser absoluto es no sé qué, no sé cuánto. Sí, así es. Bueno, yo quiero pasar a otro tema, Richard. Ahí veas, es un tema que a mí me interesa mucho. De verdad es un tema que me divierte hablarlo y además me parece muy interesante. Y es el tema de las drogas. Creo que es un tema bastante universal. Buen cambio de tema. Ajá. Es un tema que creo que toca a todo el mundo y que a mí me parece que cuesta mucho como definir los límites o la palabra drogas en sí, pero yo te diría, para empezar, como la pregunta típica, clásica, ¿no? ¿Estás a favor de la legalización de las drogas? Y cuando digo drogas, claro, hay tantas drogas que podías acotar y decir, no, pues ciertas sí, ciertas no. ¿Qué es lo que piensas? A ver, yo en principio... no estaría de acuerdo, así de primeras, no estaría de acuerdo. Y me explico un poco. Y al final esto va un poco como el tema del tabaco y el alcohol, en cuanto a el gasto que puede suponer para las arcas una legalización de las drogas. El coste del tabaco para la seguridad social y para obviamente para la vida humana y demás tal, es altísimo. Los niveles de cáncer de pulmón, de gargantas se multiplicaron cuando el tabaco era común. Entonces, por ese sentido, yo estaría a favor de la no legalización, porque, bueno, supone un problema de salud pública, básicamente. Pero, por otro lado, obviamente está el tema del narcotráfico y demás, en la que la legalización, digamos que supondría un poco la solución a eso. Entonces, es complicado, pero yo creo que así de primeras, si me dices así, elige una así ya, optaría por la no legalización. Es complejo, mira, creo que el mayor argumento contra las drogas, porque si partimos de la base de que te haces daño a ti mismo y no a los demás, no es como tenencia de armas o otro tipo de problemas sociales, pues el sentido de la libertad diría, bueno, pues allá tú y tus cosas, pero claro, cuando nos cuesta dinero en salud pública y tal, pues digamos que ahí el papá gobierno en el sentido más como, o sea, más noble de la palabra, quiere cuidar a los ciudadanos para que eviten que se hagan daño, ¿no? Como pero, dices tú que no hace daño a los demás. Bueno, puede causar. Hay casos, claro, hay casos. Por ejemplo, el alcohol, que yo lo consideraría droga, obviamente. Ajá, es una droga para mí. O sea, hace mucho daño a los demás, no solo a ti, por tema de accidentes de tráfico, de peleas, de malos tratos familiares, y llegas a casa todo borracho y le pegas a tu mujer. O sea, eso de que te hacen solo daño a ti, con matices. Sí, además, bueno, un yonki hace daño a toda su familia, verlo sufrir, etcétera. Además hay que pagarle para que sobreviva, no sé, o puede robar. No, eso es evidente, pero esos son como casos extremos. Si yo considero que bueno, vamos a ver, que pongamos un ejemplo en Europa, ¿no? Somos más o menos 300 millones.
alcohol activamente tomarán 80% población adulta, de la población adulta. Y los problemas de alcoholismo, de accidentes de tráfico por alcohol, no creo que sean ni siquiera un 20% de la población. Ni siquiera un 10% quizás. Pero, de todas maneras, no quiere decir que por ello no haya que ponerle atención. Pero también pienso que en ese sentido del cuidado de las personas, digamos, de su salud, si empezamos a ilegalizar las drogas por ese argumento, te podría dar el mismo argumento con la Coca-Cola, con ciertas comidas, con ciertos hábitos. Sí, de hecho los refrescos azucarados están en el punto de mira de las autoridades sanitarias. En Estados Unidos el sedentarismo y las comidas grasosas y eso causa mucho más dinero al erario público que las drogas, porque diabetes, ataques al corazón, todo tipo de problemas por obesidad o por mala alimentación y punto, ¿no? Mueren mucho más rápido, hay infinidad de problemas, ¿no? Y yo no veo a nadie diciendo, ¡ay, legalicemos la Coca-Cola! Bueno, te estoy diciendo que está en el punto de mira para reducirla en... Bueno, pero ¿no sería como mejor pedirle responsabilidad como las apuestas, ¿no? Las apuestas también pueden hacer mucho daño, ¿no? Y no me quiero ir del tema de drogas, pero ilegalizar... Eso es casi una droga. Sí, es una adicción, ajá. Pero ilegalizarlas sería decirle al adulto que no puede ser responsable y que por lo tanto no le permitimos jugar con eso. Entonces yo creo que se tiene que exigir cierta responsabilidad, tanto en drogas como en todo tipo, y yo no las prohibiría. Al contrario, yo legalizaría. Hay algunas que me parece muy clara de legalizar, por ejemplo la marihuana y tal, porque además su consumo está, me parece que bastante aceptado socialmente ya, y es bastante común, y yo no veo grandes problemas. Después hablamos de cocaína, heroína y tal. Puede ser que un uso con receta médica o ciertas cosas pueden empezar a utilizarse sin graves problemas. Claro, pero al final las recetas médicas siempre pueden llevar a extremos, como pasó en Estados Unidos con la epidemia de los opiáceos, ahora el fentanilo, etcétera, etcétera. Que al final, o sea, por ejemplo, el fentanilo era un medicamento con receta médica. Bueno, la heroína también fue un medicamento en su tiempo. No, pero el fentanilo es ahora. Ajá. Ahora es... Sí, pero la prohibición no ha parado el consumo. Sí, pero ¿el legalizarlo solucionaría el problema? Quizás no soluciona los problemas, pero los controlas mejor. La calidad del producto y también la presión social. Hay un fenómeno que a mí me interesa, ¿no? El junkie es visto muy diferente en sentido social que el alcohólico. Al drogadicto de la calle no le dirías, o sea, piensas más bien, es una víctima, no puede controlar su adicción, es más fuerte que él. Pero al borracho me parece que no son tan condescendientes. Este tipo no se controla, este tipo es un borracho, este tipo... O sea, la gente ejerce mucha más presión social al borracho que al junkie. Y si tú normalizas eso, o sea, digamos, si esas drogas fuesen de consumo, digamos, público, la gente diría, oye, yo también tomo de eso y no acabo como tú en la calle tirado. Yo sí tengo una responsabilidad y no habría ese mito de tomas una vez y eres adicto, que eso es un gran mito. Entonces, bueno, yo creo que controlaría más el problema. Además, sabrías exactamente lo que te estás metiendo en el cuerpo, aunque seas adicto, ¿eh? Porque las drogas son... Obviamente, eso sí. La calidad del producto sería mejor porque, digamos, que lo generarían empresas. Sí, habría dinero, habría más impuestos, o sea, habría un control sobre lo que se está vendiendo, cuántas veces lo está comprando la gente, habría alarmas. Sí, pero la facilidad para conseguir, que no digo que ahora no sea fácil, porque ahora vas a cualquier barrio un poco donde venden drogas y puedes conseguir lo que quieras. Pero si se facilita el acceso a estos productos, ¿no crees que aumentaría el riesgo de sobredosis de gente, por ejemplo, que no pueda controlar o que sea nueva o que la prueba por primera vez o
¿O crees que si estando controlado ya le dan la dosis adecuada y tal, se reduciría, por ejemplo, la muerte por sobredosis? Es que a mí me parece que habría mucho más información. O sea, cuando tú compras un medicamento tienes las contraindicaciones, que es un folleto enorme. Y también si te dan, por ejemplo, pastillas o píldoras estas, está muy medida en la dosis. Para pedir un paracetamol de 1 gramo tienes que ir a pedir con receta médica aquí en Suiza, ¿no? Entonces tú sabes que 1 gramo es bastante. Aunque no hayas estudiado nada ni te has interesado nada, tú sabes que un paracetamol de 1 gramo es mucho. Entonces, si yo te doy tanto de cocaína y te digo, esto es mucho ya, no te metes 1 gramo en una noche, dices, esto es un montón. O sea, tendrías una idea más real de lo que es verdaderamente una gran dosis para un hombre o una pequeña dosis. Pero como hay mucha desinformación, yo no sé lo que es una gran dosis de heroína o una pequeña dosis de heroína, ¿tú lo sabes? No. Ni idea, ¿verdad? Entonces, si eso se hablase, si tuviese como el conocimiento de todos, yo creo que seríamos, digamos, más prudentes, aunque no creo que evitaría ciertas sobredosis, porque hay gente, como en el alcohol, hay como acetílicos que pasan sabiendo que se han bebido mucho, pero yo creo que se controlaría mucho más. Y tú sabrías cuánto está tomando la persona. Si tú ves a alguien tomando mucho, dirías, loco, para, ¿no? Como alguien que bebe demasiado alcohol. Le dices, para, ya estás tomando demasiado. Pero como esta gente se esconde y como es prohibido y tal, pues no hay posibilidad de regular, posibilidad de controlar, ¿no? Pero uno de los problemas que tiene es que, bueno, el exceso de eso, está claro que tendrías más información y tal, pero un exceso de cocaína o de heroína, el efecto es más grave que un exceso de nicotina o de alcohol, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente, pero eso se sabría que te estás arriesgando a cosas muy grandes, ¿no? Sin romantizarlo, sí, y sin... Sí, obviamente, pero a lo que me refiero yo es que si tú puedes conseguir más fácilmente eso, el producto, aunque tú sepas, siempre te puedes, porque quien no, claro. quien no se ha bebido 3 copas dice, venga, una más que y te vas al hoyo. Sí. te despiertas en la cama al día siguiente sin acordarte de nada. Entonces, si te pasa eso con cocaína o con heroína, el efecto no va a ser que te despiertas en la cama de tu casa, a lo mejor que te despiertas en el hospital o... Sí, totalmente. O no te despiertas. Entonces, eso es uno de los problemas que lo veo. Que teniendo toda la información, si te pasas, el efecto puede ser más peligroso que... Sí, totalmente. Eso es puede ser más peligroso que, bueno, pues que las drogas legales ahora. Y eso que el alcohol lo considero bastante jodido también, ¿eh? Sí, eso sería a mirar. Yo creo que sería un experimento saber si algún día legalizan, cómo reacciona la población. A lo mejor reacciona con mira, en el ejemplo de la marihuana, cuando se legalizó en Holanda, bajó el consumo entre los holandeses. Entonces, a lo mejor la legalización genera el efecto contrario, ¿no? Sí, al final lo prohibido, exacto, lo prohibido te llama la atención. Y te hace más hombre, ¿no? Como tú dices, yo me metí 3 rayas en una noche, aguanto mucho, soy un superhombre. Bueno, pero si es legal y tal, es como me metí 3 paracetamoles, porque bueno, lo que eres es tonto, ¿no? Entonces, a lo mejor quitándole esa magia, lo que generas es más la control. magia de lo prohibido. Ajá. Pero quién sabe, a lo mejor me equivoco y... Bueno, eso es que... ¿Quién va, digamos, a prever cómo voy a reaccionar la población? Sin embargo, yo estoy totalmente a favor de intentar, porque me parece el mayor problema lo que genera las muertes por narcotráfico y este mundo yonki romantizado. Eso es un poco lo que decía antes, que yo otro de los aspectos que se pueden discutir en este tema de la legalización, el tema del narcotráfico, la producción de drogas en sitios ilegales, entonces eso también habría que ver cómo afectaría. Y también te digo, con el dinero que mueven las drogas, tú pones un 20% de impuestos sobre todas las drogas que vendas, o más si quieres, 25%. ¡Buah! Tienes ahí un montón de dinero para sanidad. Pero de verdad, tiene que generar un montón de dinero. Eso genera mucho dinero. Pero aún así, pasa con el tabaco. No generas tanto como lo que gastas.
Bueno, es que quizás, o el tabaco como es de consumo diario, es que yo no creo que la gente consuma diariamente coca o así, porque no lo hacen ya, salvo, como digo, casos excepcionales. Y también a lo mejor es un poco ventajista pensar que todos los cánceres de pulmón son porque fumas, ¿no? Algunos serán... Bueno, eso 90%, yo no... 90%. No tengo los datos, pero... No. Pero bueno. Sí. Realmente hay casos que no, pero la gran mayoría es por fumar. Igual que el mayor porcentaje de casos de cirrosis hepática es por alcohol. Es por alcoholismo. Uh-huh. Bueno, eso ya tenía que, digamos, alguien como ponerse e investigar bien si vale la pena, ¿no? Si sales ganando o perdiendo, pero... Ya, pero creo que los políticos que tenemos ahora no están por la labor. No, por la labor de trabajar, digo. No, pero seguro. He convencido 100%. Bueno, como este tema seguro queda para mucho más, un tema súper interesante el tema de las drogas, podemos dejar este tema aparcado aquí. Continuaremos en otros podcasts hablando de otros aspectos. Incluso podemos hablar de anécdotas o de uso personal. Eso ya se puede hablar en otros podcasts posteriores. Y ahora quería hacerte una pregunta que puede ser curiosa, que es: de todos los personajes de la historia, ¿quién te gustaría conocer? Es complicado, hay tantas hay muchos, personas. Es que hay tantos. Sí, yo he pensado que si me gustaría conocer a alguien, me gustaría tener algo que ver también. O sea, yo, por ejemplo, me dices, bueno, me gustaría conocer a un rey católico, a Isabel, por ejemplo, o a Hitler y tal. ¿De qué hablaría con ellos? O sea, sería interesante verlos, pero no sé, me da la sensación que pocas cosas les podría preguntar, aparte de la típico, ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué haces esto? Etcétera. Más como personajes históricos, Jesucristo o algo así. De nuevo lo mismo, ¿no? Hay un que yo siento que sí podría hablar durante mucho tiempo, en la imaginación, teniendo en cuenta que hablamos el mismo idioma y qué tal, y que me interesaría mucho ver lo que pasa. Puede parecer una tontería, pero para mí el fundador del cristianismo moderno, más o menos, o uno de los fundadores más importantes, más que Jesús, es el apóstol Pablo. Es como mi idea de cómo son las cosas. Y es el que como que pasa de hacer el cristianismo algo judío a hacerlo algo universal. Entonces, es el siglo I, es un momento de cambios, es un tema que me interesa. No sé, tener una charla con él me aclararía muchísimas cosas. Me parece un personaje súper interesante, por ejemplo, para conocerlo. De verdad, además creo que tengo bases para poder tener una charla larga, ¿no? Pues yo la verdad es que no lo he pensado nunca. Así, personajes históricos. Quizás, ¿sabes? Estuve buscando hace un tiempo una edición antigua de El origen de las especies de Darwin. Puede ser una persona interesante. Darwin, por ejemplo. Hombre, seguro. Y mira, Alejandro Magno, por ejemplo, además murió muy joven. Aristóteles, Platón, Sócrates, también ese tipo de... Newton. Aunque Newton, por ejemplo, era muy, muy raro. Yo creo que... O Keops, el faraón Keops. A ver cómo se le ocurrió lo de la pirámide. Ese momento histórico, pues, valdría la pena un montón estar allí. A ver, ¿por qué dice? A mí construirme una pirámide así, alta, grandota, para mí. Pero si lo pienso un poco, no sé, a mí me parecería también una persona de muy difícil trato, ¿no? Imagino. Faraón tan acostumbrado a tener siervos y no sé, y creo que a lo mejor... Sí, pero bueno, estamos en esto de que... Sí, exacto. De que pueda estar aquí en el podcast hablando contigo. Pero si Darwin se pone muy... Por ejemplo, Darwin se pondría muy, digamos, técnico. ¿Le seguirías o te interesa más como el proceso mental que está usando para...? No, yo sí le seguiría. A ver, yo tengo claro, un background sentido. científico Vale. y demás, entonces... Bueno, de hecho sí. Tú sabes más ahora que lo que Darwin supo, ¿no? Porque ha evolucionado mucho las cosas. Le podrías enseñar muchas cosas, seguro. Sí. O otro que me podría ser interesante es Tolkien. El Señor de los Anillos es increíble. Y Tolkien
tengo entendido que estuvo soldado en la Primera Guerra Mundial. Soldado de la Primera Guerra Tengo Mundial. mucho que hablar con él, ¿eh? Mira, ahora está pensando en Ernst Jünger, que estuvo en la Primera y Segunda Guerra Mundial del bando nazi, que ha escrito varios libros, se metió un poco también con la filosofía y tal. Parece una persona súper inteligente y además conoció a Picasso, a Goebbels, a varias gente de Heidegger, por ejemplo, a gente del siglo XX como top. Y aparte tuvo una vida donde le dispararon como 14 veces, ¿eh? Sobrevivió de milagro, entonces creo que... El que tiene una vida interesante también es Christopher Lee. No sé quién es que El que hace de Saruman en El Señor de los Anillos. Hace de Saruman en El Señor de los Anillos, sí, hace un montón de Drácula. Es el único actor del Señor de los Anillos que conocía a Tolkien. Es un descendiente de Carlomagno. Cazó nazis en la posguerra. Y cuenta una anécdota que estando grabando la del Señor de los Anillos hay un momento en el que Grima apuñala a Saruman y le mata. Y el director, el Peter Jackson, le dice: tienes que caer y gritar así. Y le dice el Christopher Lee: ¿tú alguna vez has apuñalado a un hombre para saber cómo hace? Porque yo sí. Voilà. Tiene que ser una cosa. Peter Jackson se quedó callado, ¿no? Tiene un disco de heavy metal con Rhapsody. Es súper interesante. Ha hecho no sé cuántas películas de Drácula, entre otros. Sí, Christopher Lee tenía que ser interesante. Un hombre del Renacimiento ahí, ¿no? Un Da Vinci, un Cervantes. Pero es que, claro, hay gente con vida, a lo mejor no tan conocidas, pero con vidas espectaculares. Y ¿no? este murió hace relativamente poco. Sí. Y tenía 90 y tantos años. O sea, es que ha vivido mucho. Uf, sí. Sí. Eso puede ser interesante. Bueno. Joder, ahora estoy pensando en tanta gente. Bueno, yo creo que es una pregunta que te hace viajar un poco, ¿no? Sí, pero además es que como hay tantas ramas del conocimiento humano, de la diversión, de no sé qué, pues puedes pillar un personaje de cada... un futbolista, un actor, claro. Un no sé qué, un pensador, un científico, un filósofo... Un revolucionario ahí. Che Guevara, por ejemplo, no sé. Es que realmente hay muchos personajes históricos que pueden ser... interesante. Si no fuera un personaje, fuera un momento histórico, yo creo que lo tengo claro y sería Egipto, el antiguo Egipto. Porque hay tantos misterios allí que yo, a ver. ¿Cómo hicieron las para pirámides? vivir no, pero para ver. Sí, para ver. A mí me encantaría ver el Imperio Romano, la Roma imperial del año 0 o del año menos 50, de 50 antes de Cristo. Julio César, todo eso. Me fliparía ver esa Roma, porque, o sea, yo ahora mismo he estado en Roma un par de veces o tres, y voy pasando por el Foro Romano y quedo absorto. Las columnas, eso tenía que ser increíble. Y ves el Panteón de Agripa y impresionante. O sea, te darías una vuelta ahí, turista histórico. Yo Roma. Fíjate, es que yo romantizo mucho Egipto antiguo, porque hay tantos misterios que lo rodean, como que, cómo hicieron las pirámides con esa tecnología, qué hacían los pero faraones. Sabes que el país moderno con más pirámides no es Egipto. Es Mali. ¿Es Mali? Es Mali. Mali es el que tiene más pirámides. ¿Pero están hechas en el mismo tiempo histórico? ¿O son posteriores? Pues será ¿O son más pequeñas? A ver, pequeñas son porque... O sea, la pirámide de Keops es la construcción más grande que ha habido, más alta, hasta la Torre Eiffel. Nadie ha construido nada tan alto. Duró mucho tiempo. Sí. No, y además es inmensa. Y mira, también hay pirámides en América. En México hay pirámides muy grandes también. Que yo estuve allí en el... Teotihuacán, y porque hay más lugares así, y hay algo que te transmite diferente, ¿no? Y siempre hay misterios de que si de verdad lo hacían a posta, ¿no? Eso que hay cuando en las pirámides de Teotihuacán haces un sonido y suena un pájaro. Cuando haces un golpe con la mano o algo así, suena un pájaro cuando pía. Y como que era un pájaro que estaba ahí en la zona, no sé. Bueno, ahí
hay una atmósfera de magia, de misterio, pero más aún, me parece a mí, en Egipto. O sea, es que además entrar ahí y ver la pirámide bien hecha, porque tenemos restos ya. Ha perdido la primera... el recubrimiento de caliza. Y el efigie allí, y el faraón. Y el pico de oro. Y el pico de oro, que se perdió también. se perdió. Lo perdieron. Lo perdieron, exacto. No sé, romantizo mucho, solo por saber. A lo mejor vivir allí no sería tan guay como en Roma, pero solo por saber qué pasaba allí. Sí, no. O sea, yo cuando voy a los museos, la parte que más me gusta es Egipto, Grecia y Roma. O sea, son las tres civilizaciones que en el museo a mí me llaman. Porque el estilo, por ejemplo, helenístico, a mí me flipa. O sea, a mí es el que más me gusta. Sí. La Victoria Samotracia ahí en el Louvre y eso que está sin cabeza y tal, es flipante. O la Venus de Milo. Entonces, eso, Egipto, por lo que dices tú, por el misterio que tiene y luego también todas las... Porque, por ejemplo, el sarcófago de Tutankamón es una verdadera obra de arte. Sí. Una verdadera obra de arte. O eso, toda la escultura de la Grecia antigua, o de la Roma, o todos los mosaicos de las villas romanas que se ven y demás. Todo eso a mí me encanta. Sí, impresionante. Bueno. Sí, ese es el momento en el que... A ver, te hago una pregunta. Si pudieras elegir entre viajar al pasado y ver un Roma, como dijiste, o te doy para que viajes al futuro en, ¿qué sería? ¿1500 años? ¿2000? Tú dijiste año cero, pues te voy a dar esto. ¿Prefieres viajar al pasado 2000 años o viajar al futuro 2000? Y mirar lo que está pasando en 2000 años. Es que a saber cómo está la Tierra dentro de 2000 años. Es un tirar una moneda al aire. En Roma por lo menos ya sabes lo que vas a ver. Pero a lo mejor en 2000 años estás viendo cosas que tu imaginación no puede ni siquiera imaginar. Sí, imagínate ahí qué estará pasando en 2000 años, ¿eh? ¿Cómo serán los hombres? ¿Cómo habrá evolucionado nuestra lengua? A mí me daría miedo eso, ¿eh? Me daría miedo. Yo creo que elegiré pasado. ¿Te daría más miedo? O sea, ¿te daría miedo ver que está todo destruido o algo así? ¿O te daría miedo que es demasiada información difícil de absorber? No, es que como no sabes a ver, en 2000 años, fíjate lo que hemos evolucionado nosotros, Pues lo sí, que puede ser, o sea, en 2000 años evoluciona mucho y la mayor parte ha sido en los últimos 100 años. Sí. De todo el siglo XX, o sea, ha sido una puta pasada. Si en 100 años hemos hecho eso, imagínate en 2000 años con la tecnología de... Es que no puedo concebir cómo puede ser la... Sí, que está... Es que... Ni Julio Verne. Ciencia ficción. Sí, Julio Verne concebiría algo así. Y eso, que lo que pensaban hace 100 años, que pasaría en el año 2000, por ejemplo, muy pocas cosas se han cumplido, porque no hay coches voladores ni demás y tal. Pero yo creo que iría al pasado. Yo me acuerdo de ver la película de Minority Report con Tom Cruise y tal, y que había una pantalla y que movía cosas y videollamadas y tal. Ahora la videollamada es algo de la vida cotidiana, ¿eh? Y lo de la inteligencia artificial es algo que ni siquiera ellos imaginaban, me parece. Coches voladores sí, pero hace 20, 25 años no imaginabas que la potencia... Terminator. No, al final sí que... O sea, bueno, Terminator es un robot, sí que se conocía el tema de... Skynet, ¿no? No, pero me refiero que el concepto de inteligencia artificial sí que se conocía, igual que se conocía... se me ha ido ahora de la cabeza. Se me ha ido de la cabeza el término que te iba a decir, pero... Que me refiero que eso sí que se conocía. Otra cuestión era la realidad virtual. Ajá. O sea, yo recuerdo en el año 93 o 94 ponerme una gama de realidad virtual y estar en un mundo tipo Minecraft. Ajá. Haciendo como tirando agüilla para apagar fuegos. Obviamente no es la realidad virtual que podemos tener ahora. Ajá. Al final. Y eso han sido 25 años lo que han pasado. De lo que había a lo que hay ahora. Imagínate 2000. No sé, es una cosa... Te doy un ejemplo, por eso digo que a lo mejor pensaban que iba a pasar, pero en mucho más tiempo. Es que ha sido muy rápido. Hace eso, 20... No, ya es más.
30 años a lo mejor, en el 90 y algo. Kasparov juega contra Deep Blue, que es una computadora y normalmente le gana a Deep Blue, pero digamos que el nivel está muy parejo, muy parejo. Deep Blue era un ordenador que ocupaba 4 metros cuadrados, varón. O sea, era enorme. Ahora yo en mi móvil mi móvil le puede ganar al mejor del mundo. Wow, el Magnus Carlsen. Facilísimo. Magnus Carlsen. Le preguntan, ¿podrías ganar a nivel máximo al juego en el ordenador? Y dice, ni de coña. Ni de coña. O sea, si él no puede... Pero hay mucha diferencia. Dice, porque el poder que tiene mi móvil es infinitamente superior al que tenía Deep Blue. Sí, y además, ¿qué es eso? Que ha sido en 20 años, 25 años. Y Deep Blue no estaba para la gente corriente, y los móviles sí. O sea, pero bueno, eso también ha pasado con los ordenadores en los años 50, años 60, años 70, cuando empezó Apple y demás, con lo que hay ahora. O sea eso ha multiplicado por 2 a la 20, yo qué sé, no sé, una verdadera pasada. Sí, bueno, entonces lo de la tecnología es una cosa que, imagines lo que te imagines, siempre va a ir más adelante. Siempre va a ser más. Porque al final se van descubriendo cosas, se van descubriendo nuevos materiales. Por ejemplo, para los discos duros pegó un salto en la calidad del disco duro cuando se descubrió, no sé qué de superconductividad, no superconductividad, es una cosa que descubrieron que permitía que los discos duros pues funcionaran mejor. Sí, entonces, vas descubriendo cosas físicas y demás, tal, y que, claro, ahora mismo no lo sabes. Lo que se van a descubrir. Es complicado de imaginarse. Y eso es un poco lo que hablábamos cuando nos preguntábamos si era mejor investigar el espacio o el océano. Que yo decía que el espacio, porque creo que la tecnología que se genera para investigar el espacio, luego puede ser aplicada a la vida real, a la vida común, un poco como pasa con la tecnología militar. Al final el GPS era una tecnología militar. O Internet empezó como tecnología militar también. La idea de comunicarse... No, Internet yo creo que empezó como un ARPANET y eso fue más universitario. ¿No había la idea de comunicarse que no fuese por radio entre...? No, pero yo creo que Internet el precursor fue ARPANET, que fue entre universidades, pero no me hagas tampoco mucho caso. Puede ser. Se lo preguntaremos a nuestro... historiador de cabecera, ChatGPT. En fin, bueno. Y ahora vas a pasar a una pregunta que es un poco complicada. ¿Puedes considerarla como un perder o perder? O algo así. Sí, vamos a ver. Ya me da miedo esto. Si es en caso de una catástrofe, ¿a quién elegirías salvar? ¿A tu hijo o a tu madre? Bueno. Yo no tengo hijos. ¿O a tu pareja? Ajá. ¿Tu pareja o a tu madre? Bueno, mi pareja en este caso, ¿no? Mi pareja sí tengo. Joder, es una pregunta dura. Desearía no tener que decidir. O diría que los dos. Pero yo creo que lo que me corresponde, es decir, es como que me das una responsabilidad, porque de mí depende la vida tanto de mi madre como de mi pareja, ¿no? Pero lo podría trasladar a la idea de que a mí lo que me corresponde ahora es cuidar de mi pareja y no de mi madre, ¿no? O sea, digamos que mi prioridad de mi vida tiene que ser mi pareja. Pero claro, el sentimiento, las emociones que uno tiene, el amor a una madre, pues es lo máximo, ¿no? Pero como siento que mi responsabilidad sería más en relación a la persona que tengo cerca, que sería y por la que yo veo mi futuro, que en este caso sería tener hijos y tal. Entonces, parece como que la respuesta más objetiva sería si intenta salvar a tu pareja. Ahora, ¿qué tipo de pareja? O sea, si
si No es el ligue de una noche. exacto, me refiero. sí. O sea, si es ya una tienes pareja años, tal, estás Yo casado. haría algo de un matrimonio ya establecido, donde hay hijos o deseo de tener hijos, algo así. Pero Sí, en una otro pareja caso, estable. sí, exacto. Una pareja Ajá. estable. Has decidido compartir tu vida y demás. Aunque también es verdad que las parejas pueden pasar, pero el amor de una madre no. Entonces, Ya, sí, dime. es complicadísimo, ¿no? Pero bueno, yo creo que... creo que ya he respondido. ¿Y tú? Sí. En tu caso sería un hijo. O de yo- tu hija, ¿no? O de tu padre madre. Yo, mal que me pese, salvaría a mi hija. Mal que me pese por mis padres, a los que quiero un montón, obviamente. Pero salvaría a mi hija. Al final, no deja de ser algo que he hecho, entre comillas, yo, y que es el futuro. Digamos que tiene más vida por vivir que a lo mejor mis padres. Sí. Bueno, en tu caso no es tanto un brete, porque yo creo que tu padre y tu madre harían lo mismo por ti, por lo tanto lo entenderían. Por ejemplo, yo si dijera a mi madre que salvé a mi pareja en vez de a ella, le puede doler mucho. Pero tus padres yo creo que lo entenderían. Dirían, pues es su hijo, yo... Sí, haría lo porque mismo al por final él". ellos han estado en la misma situación, de tener hijos y tal. Y además que yo O sea, creo que entre tú y tu hija te salvarías a tu hija también. O sea, darías la vida. Ah, sí, creo sí. como todo padre. Entonces, creo que no te meto en un brete. Creo que mi pareja madre es más... Ese es más jodido. Es más sí. jodido, ¿no? Lo políticamente correcto quizás sería decir mamá y papá, porque es un amor. No, pero yo pasa, ¿no? en ese caso yo estoy contigo. Yo creo que elegiría también siendo una pareja estable que tiene esto, también elegiría la pareja. Sí, bueno, Pero al final es, a ver, los padres son los padres y eso no lo va a cambiar nada. claro. Pero al final tu vida la estás haciendo con tu pareja. Sí, es así. Tu independencia está por ahí, ¿no? Y sí, la verdad es que es una pregunta que se me ocurrió que es un poco jodida contestar, ¿eh? Sí, bueno, pero ese es el... La idea. El babardaje es así, ¿no? Nos tenemos que meter en bretes. Sí. Dejadnos en comentarios si queréis qué elegiríais vosotros. Sí, es una muy buena pregunta, ¿eh? Y bueno, toda la respuesta en realidad es válida aquí, ¿no? Sí, no hay ninguna respuesta que sea equivocada. Al final es una decisión que tienes que tomar y ya está. Se podría haber una tercera vertiente y que mueran los dos. O sea, la inacción. Está el típico... Tampoco quieres a tus padres y a tu pareja. No, pero como que te quita responsabilidad, ¿no? Está el típico dilema que dice, hay un tren que va a descarriar, ¿no? ¿Salvarías a una persona o a tres? ¿No? Entonces, hay mucha gente que dice, yo no metí el tren en esa situación, me sentiría culpable. yo no me responsabilizo, por lo tanto no decido. Y les parece como la mejor solución, ¿no? Para evitarse cualquier culpabilidad, ¿no? Pero... ¿Y eso no te parece que es un poco como escabullirse de hacer algo bueno? O sea, me refiero, sí, obviamente, tener que elegir entre matar a una o a tres, ya es jodido, porque al final vas a tener que vivir con esto de que Sí. he matado a una o a tres, ya depende de lo sádico que sea. Exacto. Pero no saber elegir el mal menor, al final creo que todos en la vida hemos estado en situaciones así, de elegir el mal menor. Ujú. Realmente no a nivel de matar a gente, pero no sé. O sea, es como, yo no hago nada, me escaqueo, a mí no me cuentes historias. Sí, la verdad me parece la peor de las respuestas, porque, bueno, a mí me queda grabado lo que decía Gasset. Decidir, no decidir, es una decisión. Claro. Entonces, si matas a uno, matas a tres, vas a vivir con culpabilidad. Pero si decides no hacer nada, aún peor me parece a mí. En la vida real, ¿no? Como pude haber hecho algo y la verdad me paralicé, ¿no? Y hasta como con impotencia. Pero sí es verdad que a lo mejor te puedes excusar como, bueno, yo no provoqué el problema, porque eso nos puede pasar en la vida cotidiana, ¿no? Hay un tipo en la calle que le está pegando a alguien y dices,
no tengo nada que ver. O, bueno, mil cosas, ¿no? Donde tú dices, bueno, como yo no he provocado el problema, yo no soy parte del problema, pues decido que me abstraigo del problema. Y eso pasa continuamente. Sí, o sea, ¿cuántas veces habrá habido maltrato a la pareja en la calle Y nadie hace y nada. nadie hace nada más que mejor llamar a la policía o lo que sea? Sí, o incluso en círculos donde sabes que está pasando, pero bueno, es la vida de ellos, etcétera, ¿no? Y más cosas, ves a un tipo robar, ves que roba a alguien, no dices nada porque no quieres problemas. A mí me pasó en Barcelona que vi que robaron a un guiri. Pero claro, era una banda organizada. O sea, el tipo le quitó, o sea, había dos tipos distrayéndole, uno de ellos le quita el móvil del bolsillo, lo pone detrás de su espalda y llega un tipo con una bolsa de plástico que estaba preparado y lo quita y lo mete en su bolsa de plástico y él se va y cruza la primera esquina. Entonces cuando el guiri se da cuenta que le han robado, le dice, me habéis robado, y dice, no, tócame. Y los chicos se hacen esculcar y dicen, no tienes nada, ves que no te he robado, Pero había mínimo 4 personas para robarle a ese tipo. Entonces yo quería decir, te están robando, ha sido él. A lo mejor me parte la cara. Entonces no hice nada. Y luego me arrepentí en casa, pero después digo, a lo mejor era estúpido. Esa gente no... Es un móvil también, Tampoco es que... Sí, que no... Pero a lo mejor voy a partir la cara fácilmente. Y 1 contra 4... Sí, no, está claro que así no puedes hacer nada. Pero bueno, en fin. Sí, bueno, para olvidar y no quedarnos con este sabor de boca y para terminar, déjame hacerte una pregunta que es un poco más alegre. Me gustaría que me dijeras una película de cine que hayas visto hace poco que creas que es digna de mención. Solamente eso. Ahora que te estoy haciendo la pregunta, estoy pensando yo y creo que no tengo... A ver, yo es que soy muy palomitero. Yo voy al cine a disfrutar y a pasarlo bien. Y para mí no hay nada como la trilogía del Señor de los Anillos. O sea, absolutamente nada. Nada. Como la trilogía del Señor de los Anillos. O sea, si te preguntase cuál es la mejor La película, trilogía también de los dirías, Anillos. ¿no? Y una reciente así digna de mención. Pues que ya hace que no veo una película... Es que es eso. Un montón. Al cine, claro, aquí en Suiza con mi nivel de francés va un poco regulero. Pero... Es que no sabría decirte. Es que la última película que he visto... Vale, esa pregunta es buena. Entonces, ¿cuál es la última película que has visto? ¿En cine? No, en donde sea, pero que hayas visto entera, A ver, de por principio ejemplo, a fin. En cine fue con mi hija a ver una película en España el verano pasado, una de animación española que no me acuerdo ahora cómo se llama. Hablaba sobre unos niños que hacían un viaje y había un niño minusválido que no podía hablar con parálisis cerebral y demás. Ha ganado varios premios por la integración y no sé qué tal. No me acuerdo del título. ¿Te gustó? Está bien, o sea, es una película de animación, Sí. tal, tiene su cosita, pero al final, bueno, es un tema que además para los niños puede ser interesante a la hora de ayudar a entender pues a un niño pues que tiene una parálisis cerebral o algo así. Está bien, pero no me acuerdo cómo era el título, lo siento. Y en la última... es que ni me acuerdo de la última película que he visto. Es que ni me acuerdo de la última película que he visto. Joder, yo consumo mucho YouTube, por ejemplo. Vídeos, gente que hace como mini documentales o que habla de ciertos temas. La otra vez estaba viendo, fíjate qué tontería, el periodo de un equipo de fútbol mexicano, las Chivas, del 2015 al 2017. Un periodo histórico allí. Pero creo que la última película que vi fue Inside Out 2. No sé cómo se llama en español, pero... Del revés. Del revés, la 2, que hay nuevas emociones y tal. Estuvo bien, pero eso fue hace mucho tiempo. Quizás se habrá visto otra, pero no sé. Cuando estaba aquí nuestro querido amigo Jesús, un saludo,
A él le encantaba, era un cinéfilo empedernido y demás. Y ahí tuve una temporada en la que me estuve viendo películas de Woody Allen. Son las primeras películas de Woody Allen. Algunas muy buenas. Las primeras que eran absolutamente parodia de todo, que te meabas de risa. Y luego ya entró en la época un poco más seria, digamos, aunque tenía también sus gas. Manhattan, Annie Hall, le hiciste un buen repaso entonces. Sí. Filmografía. Pues le dije, quiero verme todas las Woody Allen. Al final me quedé a medias. Me cerraron la página de donde las veía. Joder, pero yo tengo que verlas también, ¿eh? Hace tiempo que me han hablado mucha gente diferente. Tiene épocas, por decirlo así, me han hablado siempre bien de Woody Allen. Pero yo por Jesús, por ejemplo, vi El Ciudadano Kane. Yo también. Porque me habló del Ciudadano Kane como una obra maestra, la mejor peli de la historia y tal. A mí me gustó. A pesar de... A mí me gustó, pero entendí por qué era la mejor de la historia. Por lo revolucionaria que fue. Pero que ya para mí no es revolucionario. Entonces, me gustó más, por ejemplo, Casablanca. Esa es una que no he visto. O sea, de los clásicos, digamos que no ha sido... Pero no estaba mal, es una muy buena peli, ¿eh? No, a mí Ciudadano Kane me gustó. Además, me la compré en Blu-ray. Que además, ¿para qué me compré en Blu-ray una peli de los 60, de los 40, no sé? Sí. Yo es que, como te digo, ahora mismo estoy viendo alguna serie, pero ya ni eso. Como dices tú, yo veo streaming, algún streamer o source de YouTube, me pasó tal. Y la última que me he visto así capítulos es la de El problema de los tres cuerpos, que no me la he acabado. No me suena. Está en Netflix. El programa de los tres cuerpos. El problema de los tres cuerpos. ¿Es una serie? Es una serie. ¿Y está buena? A ti te gusta, ¿no? Bueno, sí. Es ciencia ficción. Ciencia ficción está. Pues hace poco vi una peli. Me acordé ahora. Creo que la última peli que yo vi yo solo así, por placer de disfrutar 2 horas. Porque claro, la capacidad de concentración no es la misma, yo creo. Ahora con los shorts y los streaming es como... Sí. Que hablamos de la generación, eso, pero a los adultos también nos hace. Que es un producto más ligero, que lo pones incluso de fondo, no tienes que ponerle atención. Vi una peli, no me acuerdo cómo se llama, pero me gustó mucho la idea, donde llegan unos aliens y contratan a unos logopedas o gente especializada en la lengua para comunicarse con los aliens. Entonces pasan horas y horas tratando de encontrar algo en el lenguaje. Y una de las cosas que dicen es, si vinieran los aliens y o sea, no hay patrones porque son sonidos diferentes o a lo mejor, bueno, la comunicación puede ser súper difícil porque no hay puntos en común. Dicen que lo primero que usarían serían las matemáticas. Esa sería la primera manera de comunicarse. Si logramos comunicar que 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3, ya es el primer paso para poder tener una comunicación con un alienígena que donde no tienes ningún patrón en común, nada donde te puedes comunicar. Que no es lo mismo comunicarse con un chino sin hablar el idioma que con un alien que no sabe lo que pasa en la Tierra, que es hombre, que es mujer, que es... O sea, no puedes traducir las palabras a su idioma. Tienes que crear nuevas o tienes que... Entonces... empezar con algo objetivo. Y serían las matemáticas, ¿no? Empezar con unidades y dar a las unidades algún valor sentimental. Bueno, la película habla un poco de eso y me pareció muy interesante y me lo imaginé, ¿no? Me imaginé si algo pasase así en la humanidad, lo revolucionario, ¿no? Que sería y lo complicado de crear una comunicación. La verdad es que sí. Y para comunicar que nos vamos ya, vamos a acabar este podcast. Pues lo decimos con palabras normales de la Tierra, ¿no? Sí, ¿no? Ha sido casi 1 hora de podcast. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, contigo también, Manuel. Igualmente, Richard. Buenas discusiones y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos, y hasta pronto. Al babardaje.